Buenas, mi nombre es Carmen Eunice Velasco Contreras, estudiante del programa Silva de la Universidad del Quindío, sexto semestre, Legislación Documental. A continuación resolveremos un cuestionario. Investigue y explique los postulados de Noam Chomsky y la problemática documental contemporánea. ¿Quién era Noam Chomsky? Un científico, lingüista y activista frente al sistema político estadounidense en el contexto de la Guerra de Vietnam. Famoso por los aportes a la lingüística, comprobó que los principios generales abstractos de la gramática son universales en la especie humana y postuló la existencia de una gramática universal innata que subyace a todas las lenguas naturales. Asimismo, denominó gramática generativa al conjunto de las reglas innatas que permite traducir combinaciones de ideas a combinaciones de código. Fundamentó la hipótesis ya existente de la gramática. Por otro lado, critica los medios de comunicación, incluidos los documentales, y la forma como se manipula la información. Considera que son controlados por grandes corporaciones, funcionan como instrumentos de propaganda que promueven intereses de las élites políticas y economías, no informan con objetividad, no entregan una información veraz a la ciudadanía, utilizan técnicas de manipulación del lenguaje y de las imágenes para desinformar o malinformar, creando así una falsa sensación de consenso y reduciendo la posibilidad de un verdadero debate y discusión pública. Ahora bien, en cuanto a la problemática documental contemporánea, Chomsky aduce la falta de acceso a la información y la creciente concentración de los medios de comunicación en pocas manos, sumado a los medios de comunicación masivos y su papel en la manipulación de la información con los factores que dificultan la formación de una opinión pública informada y crítica. Además, señala que la proliferación de fake news y la desinformación de las redes sociales son la amenaza para la democracia y la libertad de expresión. A continuación, expondremos una línea de tiempo sobre los hitos más importantes de la legislación documental. Empezaremos con la Ley 47 de 1920, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre bibliotecas, museos y archivos y sobre documentos y objetos de interés público. Ley 23 de 1982, la que nos dicta los lineamientos sobre derechos de autor, especialmente lo que tiene que ver con libros, obras literarias, etc. Ley 594 del año 2000. Es la ley de archivos que establece los principios y normas para la organización y conservación de archivos en Colombia, promoviendo la gestión documental eficiente de las entidades públicas y privadas. Ley 1581 del 2012. Es la ley de protección de datos personales. Esta ley regula el tratamiento de los datos personales en Colombia, garantizando la privacidad y la seguridad de la información en los ciudadanos. Ley 1712 de 2014, por medio del cual se crea la Ley de Transparencia y el derecho de acceso a la información pública, se dictan otras disposiciones. Ley 1080 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultural. Dentro de sus apartes, establece los mecanismos y procedimientos mediante los cuales los ciudadanos pueden acceder a la información pública
en poder de las entidades estatales y la promoción de la transparencia en la gestión pública en Colombia. Decreto 1081 de 2015 establece los procedimientos de registro y archivo para los documentos electrónicos en Colombia. Acuerdo 040 del 2019. Ese es un acuerdo de la JENE por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación e implementación y publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales RUT de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Ahora bien, también están las normas ISO 29861, que es la de aplicaciones en gestión de documentos, control de calidad para la digitalización de documentos en Colombia. Está la ISO 10255, que es la de aplicaciones en gestión de documentos, la tecnología de almacenamiento, administración de discos ópticos y las normas. Y por último está la ISO 14239, raya 1, que es la de aplicaciones de gestión documental, documento, realce, formato de archivo electrónico para la accesibilidad. Ahora vamos a exponer la investigación de qué es el concepto exacto de Estado, sus elementos, sus características, los fines esenciales, su nivel y la estructura. Bueno, podemos decir en el sentido amplio, la noción de Estado se refiere a la manera de ser o estar construida una comunidad. Como estructura social es el fundamento de los hechos sociales y de las relaciones humanas. Como definición, el concepto de Estado se refiere al conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que ejerce a través de sus propios órganos y cuya autoridad, soberanía, es reconocida por otros estados. Como estructura de poder se refiere a las relaciones de mando entre gobernantes y gobernados y sus vínculos jurídicos, e implica el ejercicio del poder público en la sociedad. Dentro de las principales características está el Estado Social de Derecho, que implica que el Estado colombiano en su organización y funcionamiento se orienta a buscar la solución a los requerimientos sociales de la población, lo cual se hace en un marco de conjunto de normas, esto es, el Estado en su actuar y se rige por el derecho. República unitaria descentralizada. Colombia está organizado como un Estado unitario descentralizado del poder político, pero con un traslado de competencias, facultad para decidir y recursos de un nivel superior a uno inferior, evidente en la existencia de entidades territoriales como los departamentos, distritos y municipios. Tiene autonomía de las entidades territoriales, los departamentos, distritos, municipios que conforman el Estado a escala territorial en el marco de la Constitución y las leyes. Tiene la capacidad de gobernarse por autoridades propias, ejercer la competencia que les correspondan, establecer los tributos, impuestos, tasas y administrar los recursos necesarios para cumplir sus funciones y participar en las rentas nacionales, recursos económicos. Democrática, participativa y pluralista. Colombia es un Estado cuya soberanía reside en el pueblo, por lo cual es democracia. Asimismo,
en el país se promueve la participación de la ciudadanía para ser elegidos, para elegir y para decidir, sin discriminación alguna. Es pluralista. Ahora veremos los fines del Estado. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución política, para facilitar la participación de todas las decisiones que afectan en la vida económica, política, administrativa, cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar convivencia pacífica y la vivencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. Dentro de la estructura del Estado colombiano, tenemos el Estado colombiano es un Estado unitario, organizado en forma de república unitaria, que está conformado por 3 ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, y otros órganos autónomos e independientes que contribuyen al cumplimiento de las demás funciones del Estado, órganos de control y organización electoral. Vamos a exponer para su conocimiento la estructura del Estado. Como les comentaba, está dividido en 3 ramas. La legislativa está conformada por el Congreso de la República, que son los senadores, y los representantes a la Cámara son los encargados de crear las leyes o normas nacionales. En la ejecutiva tenemos en cabeza el señor presidente, el gobernador a nivel departamental y el alcalde a nivel municipal. En la judicial está la Corte Suprema de Justicia, los juzgados, la Fiscalía, entre otros. Ahora, en los órganos están los órganos de control. En los órganos de control está la Contraloría, que es el control fiscal, la Procuraduría, que hace el control disciplinario, la Defensoría del Pueblo, que es la encargada de defender los derechos humanos de los colombianos. La organización electoral, que está el Consejo Nacional Electoral, que es el encargado de vigilar de que las elecciones de una Colombia democrática funcionen, y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y dentro de otros de los órganos está el Banco de la República de Colombia y la Comisión Nacional de Televisión. Ahora, investigue y explique qué es y cómo está estructurada jerárquicamente la pirámide de Kelsen y la clasificación que la misma da a las normas. En este sentido, podemos decir la pirámide de Kelsen, denominada así por Hans Kelsen, consiste en una forma dinámica y comprensible de jerarquización de las normas o del ordenamiento jurídico a la imagen de una pirámide. En este sentido, la jerarquización que la misma proporciona a las normas es prevista de la siguiente manera. Ahora bien, vamos a exponer una pirámide, pero como se va a poder observar en la ilustración, la pirámide dispone de una cúspide de la norma de mayor relevancia para el Estado y la sociedad, y de manera subsiguiente se desprenden las normas por orden de preeminencia. Bueno, como podemos observar en la gráfica que estamos proyectando, en la parte superior encontramos la Constitución Política de Colombia, que es la norma de normas, es la Carta Magna que establece los deberes y derechos y la estructura y organización del Estado colombiano. Acá en esta cúspide también encontramos los acuerdos internacionales.
Seguidamente están las leyes que son emanadas por el Congreso de la República, las cuales se clasifican en estatutarias, que son aquellas que regulan derechos fundamentales, y ordinarias, que regulan aspectos específicos de la sociedad. Observamos luego los decretos, que son los que expide el señor presidente. Son actos administrativos promulgados por el Ejecutivo con contenido reglamentario sin la necesidad de intervención del órgano legislativo. Encontramos las resoluciones, que son actos administrativos el cual una autoridad administrativa resuelve situaciones particulares y concretas. Eso no solamente es a nivel nacional, sino también a nivel territorial. Y seguidamente encontramos las ordenanzas, que son los actos administrativos emitidos por las asambleas departamentales. Y por último están los acuerdos municipales, que son los emitidos por los consejos municipales. Son actos administrativos que requieren de un estudio, de unos proyectos de acuerdo, y son sometidos a consideración de todos los concejales para hacer una norma municipal. Investigue y explique qué es y cómo está cimentado el concepto de gobierno abierto, explique el marco normativo que lo sustenta y desarrolla. ¿Qué es gobierno en línea? Gobierno en línea es el nombre que recibe la estrategia de gobierno digital en Colombia, que busca construir un Estado más eficiente, más transparente y participativo gracias a las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Cuáles son los componentes de la estrategia de gobierno en línea? La estrategia de gobierno en línea está conformada por 4 componentes. TIC para servicios está enfocado en crear los mejores trámites y servicios en línea para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos. TIC para el gobierno abierto busca construir un Estado más transparente y colaborativo, donde los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones por medio de las TIC. TIC para la gestión se enfoca en darle un uso estratégico a la tecnología para hacer más eficaz la gestión administrativa. Seguridad y privacidad de la información. Busca guardar los datos de los ciudadanos como un tesoro, garantizando la seguridad de la información. ¿Cuál es la normatividad que lo rige? La Ley 790 del 2002, por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública. Artículo 14, Gobierno en línea, que dice: el Gobierno Nacional promoverá el desarrollo de las tecnologías y procedimientos denominados gobierno electrónico o gobierno en las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, y en consecuencia impulsará y realizará los cambios administrativos, tecnológicos e institucionales. Decreto 1151 de 2008, por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones. Ley 1341 de 2009, por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC. Se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. Decreto 2693 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea de la República de Colombia. Se reglamentan parcialmente las leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2021 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2573 de 2014, mediante el cual se dan los tiempos de implementación de la estrategia de gobierno en línea y donde se establece que el modelo de seguridad y privacidad de la información pertenece al componente de elementos transversales. Investigue y explique qué es y cómo está cimentado el concepto de transformación digital. Explique el marco normativo que lo sustenta y desarrolla. El propósito de esa estrategia es apalancar la transformación digital del Estado y el uso de las tecnologías emergentes a través de la reinvención o modificación de los procesos, productos o servicios para asegurar la generación de valor en lo público. Está cimentado en un marco normativo sólido que incluye leyes, planes y políticas orientadas a promover el uso y la adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los ámbitos de la sociedad. En concordancia con lo anterior, la normatividad que lo rige es la Ley 1341 de 2009, conocida como la Ley de las TIC. Es la principal normativa en este sentido. Esta ley establece los principios y disposiciones generales para la prestación y uso del servicio de TIC en Colombia y busca promover el acceso universal a las TIC, así como garantizar la eficiencia, transparencia en la gestión pública a través de medios electrónicos. El artículo 147 de la Ley 1955 del año 2019, Plan Nacional de Desarrollo, establece que las entidades del orden nacional deberán incluir en su plan de acción el componente de transformación digital, siguiendo los estándares que para tal efecto define el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. COMPES 3975, que define la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, estableció una acción a cargo de la Dirección del Gobierno Digital para desarrollar los lineamientos para que las entidades públicas del orden nacional elaboren planes de transformación digital con el fin de que puedan enfocar sus esfuerzos en este tema. Investigue y explique qué son las políticas públicas y cuáles están orientadas o relacionadas a la gestión documental. La política pública es un producto de la interacción gobierno-sociedad, una obra coproducida por el poder público y el público ciudadano que genera un conjunto de acciones intencionales y causales orientadas a la realización de un objetivo de interés, beneficio público, cuyos lineamientos de acción, agentes, instrumentos, procedimientos y recursos se reproducen en el tiempo de manera constante y coherente. La política pública está compuesta de acciones intencionales por cuanto se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya solución se consideran de interés o beneficio público. De ahí que existen políticas para discapacitados, políticas para la comunidad LGTBI y en este caso las políticas de gestión documental. Política de gestión documental.
la política de gestión documental en el Estado colombiano, acorde con el artículo 6 del decreto 2609 de 2012, debe ser entendida como el conjunto de directrices establecidas por una entidad para tener un marco conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica. Un conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte, una metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información independiente de su soporte y medio de creación, un programa de gestión de información y documentos, una adecuada articulación y coordinación entre las áreas de tecnología, la oficina de archivo, las oficinas de planeación y los productores de la información en cada entidad. Política de patrimonio cultural mueble, la cual permitirá la conservación y protección de la memoria material del país representada en objetos. Este documento evidencia una posición concertada en la sociedad civil y articulada con las instituciones públicas responsables de la protección de la memoria material del país representada en objetos. Bueno, esto ha sido toda la exposición, espero les haya servido para adquirir algunos conocimientos y pues afianzar los que ya tenían. Muchas gracias por la valiosa atención, hasta una próxima oportunidad.